Muy buenos días. Entonces vamos a continuar eh, con la presentación de seguridad de TI. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte. Muy bien, mi nombre es Amador Alejandro Izarra Ronda y conmigo vamos a ver esta edición muy interesante, que es justamente la segunda parte de seguridad de TI. Muy bien, si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad o seguridad de la información, ¿no? O ethical hacking, se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, amador.izarra@gmail.com o al WhatsApp al 993-261-682 o visita nuestro website, ¿no? www.golisitech.com. Muy bien, estamos de promoción, aprovechen. Muy bien, entonces vamos a continuar. Buenas prácticas para los usuarios, ¿no? En seguridad informática. Muy bien. Bueno, los usuarios son una pieza clave, ¿no? En la seguridad de cualquier organización y a menudo son el eslabón más débil, pero también pueden ser la primera línea de defensa, ¿no? Si están bien informados, si están bien preparados. Muy bien. Muy bien, cultura de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que fomentar una cultura de seguridad, ¿no? Esto significa crear un entorno donde la seguridad de la información sea una responsabilidad compartida, ¿no? Y una prioridad para todos los empleados, ¿no? No se trata solo de seguir reglas, sino de entender por qué son importantes. Muy bien. Eh, Muy bien. ¿Cuáles serían los elementos clave de la cultura de seguridad? Bueno, tenemos la concienciación. Eh, la concienciación consiste en realizar campañas regulares, ¿no? Sobre seguridad, ¿no? Que incluyen correos electrónicos, carteles, presentaciones, simulacros de piercing, etcétera. Otro elemento clave de la cultura de seguridad es la formación, que consiste en programas de formación específicos, ¿no? Para cada rol, ¿no? Adaptados a la necesidad y responsabilidad de cada usuario. Otro elemento clave de la cultura de seguridad es la comunicación, o sea, debe de haber una comunicación abierta y transparente, ¿no? Sobre todas las amenazas, los incidentes y las mejores prácticas. Muy bien. En fin. Uso responsable. Bueno, el uso responsable implica seguir las políticas y los procedimientos de seguridad de la organización y utilizar los recursos de TI, ¿no? De forma segura y de forma ética. Muy bien. El uso responsable también tiene ciertas prácticas éticas. Por ejemplo, usar unas contraseñas seguras, o sea, hay que utilizar contraseñas complejas, ¿no? Y únicas para cada cuenta, ¿no? Y no compartirlas con nadie. Hay que mantener los dispositivos actualizados también con las últimas actualizaciones de seguridad, ¿no? Y protegerlos con contraseñas o pins. Hay que utilizar solo software legítimo y descargado, ¿no? De fuentes confiables. Hay que conectarse a redes Wi-Fi seguras, ¿no? Y evitar el uso de redes públicas no protegidas para acceder a información confidencial. Hay que utilizar los recursos de TI solo para fines relacionados con el trabajo y evitar el acceso a sitios web o contenidos inapropiados, ¿no? Hay que, por ejemplo, manejar la información sensible de forma segura, ¿no? Y no compartirla con personas no autorizadas, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien, identificación de riesgos. Bueno, aquí hay que aprender a identificar las amenazas, los riesgos más comunes para poder evitarlos o mitigarlos. Hay diferentes tipos de riesgos. Pearson, por ejemplo, que está compuesto de correos electrónicos, mensajes o llamadas telefónicos que intentan engañar a los usuarios, ¿no? Para que revelen información confidencial. Malware, que es un software malicioso, ¿no? Que puede dañar a los sistemas o robar información. Ingeniería social, que son técnicas de manipulación psicológica utilizadas para obtener acceso a información en sistemas. Dispositivos perdidos o robados, ¿no? Quiere decir pérdida o robo de computadoras portátiles, ¿no? Teléfonos móviles u otros dispositivos que contienen información confidencial. O vulnerabilidad de software también, que son fallos de seguridad en el software que pueden ser explotados por los atacantes. Muy bien. Muy bien. Eh, Respuesta básica, bueno, es saber qué hacer en caso de un incidente de seguridad, ¿no? Como una infección de malware, una brecha de datos o un ataque de Pearson. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir aquí en la respuesta básica? Bueno, no hay que entrar en pánico, quiere decir que hay que mantener la calma, ¿no? Y seguir los procedimientos establecidos. Hay que aislar el dispositivo, o sea, hay que desconectar el dispositivo de la red para evitar que el malware se propague. Hay que informar al departamento de TI, o sea, hay que notificar inmediatamente al departamento de TI sobre el incidente. Hay que cambiar las contraseñas, hay que cambiar todas las contraseñas de todas las cuentas que pueden haber sido comprometidas. Hay que seguir las instrucciones, o sea, seguir todas las instrucciones del departamento de TI para solucionar el problema. Muy bien. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? Una cultura de, bueno, hay que promover, ¿no? Una cultura de seguridad. Hay que fomentar el uso responsable, hay que enseñar a identificar los riesgos y proporcionar una guía sobre la respuesta básica. Y estos son pasos muy esenciales, ¿no? Para convertir a los usuarios en una parte activa y valiosa de la defensa de la organización contra las amenazas cibernéticas. Muy bien. La capacitación continua también es muy importante, la comunicación regular son fundamentales, ¿no? Tanto la capacitación continua como la comunicación regular son fundamentales para mantener a los usuarios actualizados y comprometidos. Muy bien, muy bien. De ahí entramos a la concienciación y capacitación. Muy bien. Bueno, la concienciación y la capacitación son pilares fundamentales para fortalecer la seguridad de una organización.
transforman a los usuarios en una línea de defensa activa, ¿no? Capaces de reconocer y responder adecuadamente a las amenazas. Muy bien. El rol del usuario. Bueno, aquí hay que definir claramente el papel que juega cada usuario en la seguridad de la organización. Esto implica comunicar sus responsabilidades y expectativas en términos de protección de la información ¿no? y prevención de incidentes. Muy bien. Muy bien. El usuario también tiene, digamos, ciertas responsabilidades. Por ejemplo, destacar que la seguridad no solo es tarea del departamento de I, sino una responsabilidad compartida por todos los empleados. Eso debe conocer todo empleado. Después, también todo empleado tiene la capacidad, por ejemplo, de insistir, ¿no? en la importancia de conocer y cumplir todas las políticas de seguridad de la organización. Muy bien, en fin, tienen muchas diferentes obligaciones, revisar las políticas, ¿no? Identificar anomalías, etcétera. Muy bien. Bueno, en sí tiene contar con una participación activa, ¿no? En una organización, o sea, fomentar la participación activa en las actividades de conciliación y capacitación, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Darle un buen uso a los activos también, eso es muy importante. Muy bien, programas de formación, bueno, aquí hay que diseñar e implementar, ¿no? Programas de formación estructurados y adaptados a las necesidades de cada rol dentro de la organización. Muy bien, muy bien. Eh, Bueno, se necesita unos entrenamientos de incorporación, eso es muy importante. Hay que entrenar constantemente a todos los profesionales, a todos los usuarios, no solamente profesionales, sino a todos los usuarios de la organización en temas de riesgos, en temas de seguridad, temas de phishing, etcétera. ¿No? Bien, hay que hacer simulaciones con piercing también, eso es muy importante. No todas las simulaciones de piercing, cada cierto tiempo, ¿no? En base a correos, por ejemplo, para poder detectarlos previamente y dar aviso a las autoridades, ¿no? Oye, hay que contar también con talleres prácticos de manera regular también, ¿no? Contar con certificaciones técnicas también es parte del programa de formación. Muy bien. Muy bien. Campañas internas. Bueno, aquí hay que implementar campañas internas de comunicación, ¿no? Para reforzar los mensajes clave de seguridad y mantener la concienciación de los usuarios. Bien. Por ejemplo, hay que confeccionar boletines de seguridad, igualmente póster, material visual, ¿no? Por ejemplo, en los periódicos murales o en las oficinas, en los lugares estratégicos debe estar publicado eso. Debe haber concursos también, ¿no? Concursos, por ejemplo, para identificar, ¿no? Anomalías, debilidades en los documentos, en las aplicaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente debe haber recompensas. Debe haber unos días de seguridad de TI, ¿no? Yo me refiero a que sea un día donde hay charlas, bastantes charlas sobre concienciación, muy bien. Formación continua. Bueno, la formación continua, la seguridad es un campo en constante evolución y por lo que es fundamental proporcionar formación continua a todos los usuarios para mantenerlos actualizados, ¿no? Sobre las últimas amenazas y las mejores prácticas. Muy bien. Cada cierto tiempo hay que actualizar, debe ser las actualizaciones, perdón, las formaciones, ¿no? En seguridad, en ciberseguridad, si es posible también en ética hacking, ¿no? Muy bien, hay que formarlos en respuesta a nuevas amenazas, hay que contar con plataformas y learning, la organización debe contar con esas plataformas, ¿no? Hay muchos proveedores que dan esos servicios, muy bien. Y valorar obviamente el conocimiento de las personas, ¿no? Muy bien. Muy bien, bueno, en conclusión, la concienciación y la capacitación en seguridad informática son una inversión esencial para proteger los activos de la información de una organización. Al definir claramente el rol del usuario, diseñar programas de formación efectivos, ¿no? Implementar campañas internas de comunicación y proporcionar formación continua, las organizaciones pueden transformar a sus usuarios en una línea de defensa activa y valiosa. Muy bien. Muy bien, gestión de riesgo de TI. La gestión de riesgo de TI es un proceso continuo y sistemático para identificar, para analizar, para evaluar, para tratar y monitorear los riesgos que amenazan los activos de información de una organización. Y su objetivo es tomar decisiones informadas, ¿no? Para mitigar esos riesgos y proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Muy bien. Pero ¿qué implica la gestión de riesgos de TI? Bueno, implica un ciclo continuo de actividades que permiten a la organización, por ejemplo, comprender, priorizar y abordar los riesgos de manera proactiva, asegurando que los recursos se asignen de manera efectiva para proteger sus activos más valiosos. No se trata de eliminar todos los riesgos, ¿no? Lo cual es imposible, sino de gestionarlos a un nivel aceptable por la organización. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para la gestión de riesgos de TI? Bueno, el primer paso es identificación de riesgos. Bueno, es el proceso de identificar los posibles riesgos que podrían afectar los activos de TI de una organización y ahí tenemos diferentes actividades, ¿no? Identificación de activos, determinar qué activos de TI son críticos para la organización, como servidores, datos, aplicaciones, redes,
Otra actividad acá es identificación de amenazas. Hay que identificar las posibles amenazas que podrían afectar a estos activos, ¿no? Ataques de malware, errores humanos, desastres naturales, etcétera, ¿no? También acá se desarrolla la actividad identificación de vulnerabilidades, o sea, identificar las vulnerabilidades o debilidades, ¿no? Que podrían ser explotadas por las amenazas, como fallo de seguridad en el software, falta de control de acceso, etcétera, ¿no? Y también hay que documentar acá todos los riesgos identificados, ¿muy bien? Muy bien. Análisis de riesgos. Bueno, es el proceso de analizar los riesgos identificados para comprender su naturaleza, su probabilidad y su impacto. Aquí también se desarrolla una serie de actividades como estimar la probabilidad de que ocurra riesgo, estimar el impacto que tendría el riesgo si ocurriese, identificar las dependencias entre los activos de TI y los procesos de negocio, ¿no? O documentar todos los resultados del análisis, etcétera. Muy bien. Evaluación de riesgos. Bueno, es el proceso de evaluar los riesgos analizados, ¿no? Para determinar su nivel de prioridad. Muy bien. Hay una serie de actividades, sí. Aquí, por ejemplo, se calcula el nivel de riesgo multiplicando la probabilidad por el impacto. El riesgo es igual a la probabilidad por impacto. O comparar el nivel de riesgo con los criterios de situación de riesgo establecidos por la organización. O priorizar los riesgos, ¿no? En función de su nivel de riesgo. O documentar todos los resultados de la evaluación, etcétera. Tratamiento al riesgo. Bueno, es el proceso de seleccionar e implementar las medidas de seguridad adecuadas para mitigar los riesgos priorizados. Tenemos varias opciones de tratamiento como aceptar el riesgo, ¿no? O sea, hay que aceptar el riesgo si el costo de mitigarlo es mucho mayor que el beneficio. La transferencia es transferir el riesgo a un tercero como una compañía segura, ¿no? Mitigación hay que implementar medidas de seguridad para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Evitación hay que evitar el riesgo no eliminando la actividad que lo causa. Muy bien. En fin, también aquí hay una serie de actividades como seleccionar los controles de seguridad, ¿no? Que sean más efectivos, más eficaces para mitigar los riesgos, o implementar los controles de seguridad seleccionados, o documentar todas las medidas de tratamiento implementados, etcétera, ¿no? Después tenemos monitorización y revisión. Bueno, es el proceso de monitorear continuamente los riesgos, ¿no? Si los controles de seguridad para garantizar que sigan siendo eficaces. Muy bien, acá hay una serie de actividades también, monitorización eh, y revisión, por ejemplo, monitorizar los riesgos para detectar cualquier cambio en su probabilidad o impacto, o monitorizar los controles de seguridad para garantizar que funcionen correctamente, o revisar periódicamente todo el proceso de gestión de riesgos para garantizar que siga siendo adecuado, ¿no? Y también documentar, obviamente, todos los resultados de la monitorización y la revisión. Muy bien. Bueno, en conclusión, la gestión de riesgo de TI es un proceso iterativo que requiere un compromiso continuo por parte de la organización y al seguir los pasos de identificación, ¿no? De análisis, de evaluación, de tratamiento y monitoreo, las organizaciones pueden gestionar todos sus riesgos de TI de manera eficaz, ¿no? Y eficiente y proteger obviamente sus activos de información más valiosos, ¿no? Entonces es importante recordar también que la gestión de riesgos no es un evento único, sino es un proceso continuo que debe adaptarse a las cambiantes amenazas y tecnologías, ¿no? De nuestra organización. Muy bien. El plan de continuidad de negocio, muy comúnmente llamado BCP. Bueno, un plan de continuidad de negocio, BCP es un documento estratégico que describe cómo una organización continuará, ¿no? Operando durante y después de una interrupción planificada o no planificada, y su objetivo es minimizar el impacto de la interrupción y restaurar las operaciones normales lo más rápido posible. Muy bien. Muy bien, ¿cuáles son las fases del plan de continuidad de negocio? Tenemos el análisis de impacto o el análisis de impacto en el negocio vía, ¿no? Que el vía, bueno, es el proceso de identificar y evaluar las funciones y procesos críticos de la organización y determinar el impacto, ¿no? Que tendría una interrupción en cada uno de ellos. Muy bien. Después tenemos el desarrollo de estrategias de continuidad. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, el proceso de desarrollo de estrategias, bueno, es un proceso para garantizar, ¿no? La continuidad de las funciones y procesos críticos en caso de una interrupción. Muy bien. Después tenemos la implementación. Bueno, el proceso consiste en el proceso de implementar las estrategias de continuidad seleccionadas. Muy bien. Prueba y actualización. Bueno, es el proceso de probar periódicamente el BCP, ¿no? Para garantizar que funciona correctamente y de actualizarlo para reflejar todos los cambios en la organización y en el entorno. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Acá también hay unos temas, ¿no? Unos elementos claves del BCP que hay que tenerlos presentes, como respaldo y recuperación o backup and recovery, donde consiste, bueno, es el proceso de crear copia de seguridad, ¿no? De los datos y sistemas críticos, ¿no? Y de restaurarlos en caso de una interrupción. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Sitios alternativos. Bueno, un sitio alternativo es un lugar donde se pueden trasladar las operaciones en caso de que el sitio principal no esté disponible, ¿no? Y hay muchos sitios alternativos como un sitio caliente, ¿no? Hot site, ¿no? Es un sitio totalmente equipado y listo para ser utilizado inmediatamente.
un sitio tibio, un warm site, ¿no? Un sitio con algunos equipos y datos, pero no está totalmente operativo, o un sitio frío, cold site, un sitio con espacio y energía, pero sin equipos ni datos, ¿no? Después tenemos los equipos de respuesta, ¿no? Los equipos de respuesta son grupos de personas responsables de implementar el BCP en caso de una interrupción, ¿no? Bien, bueno, ellos son responsables de tomar decisiones estratégicas y de coordinar la respuesta, responsables de restaurar los sistemas de datos de TI, responsables de comunicar la situación a los empleados, clientes y otras partes interesadas, responsables de garantizar toda la seguridad física y lógica del sitio alternativo, etcétera. Muy bien. En conclusión, el plan de continuidad de negocio BCP es una herramienta esencial para garantizar la supervivencia de una organización en caso de una interrupción. Al analizar un análisis del impacto en el negocio vía desarrollar estrategias de continuidad e implementar el plan y probarlo y actualizarlo periódicamente, las organizaciones pueden minimizar el impacto, ¿no? de sus interrupciones y restaurar las operaciones normales lo más rápido posible. ¿Bien? Muy bien. Cumplimiento legal y normativo en seguridad de TI. Muy bien. Bueno, el cumplimiento legal y normativo en seguridad de TI se refiere, ¿no? a la obligación de las organizaciones de adherirse a las leyes, a las regulaciones y estándares y políticas relevantes que requieren la protección de la información y los sistemas de información, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Bueno, porque ayuda a proteger la información sensible de la organización, ¿no? y de sus clientes contra el acceso no autorizado, la divulgación y la alteración o a la destrucción. También porque es importante por un tema de reducción de riesgos legales, ¿no? financieros y reputacionales asociados con la brecha de seguridad y el incumplimiento normativo. Es importante también porque aumenta la confianza de los clientes, socios comerciales y otras partes interesadas en la capacidad de la organización para proteger su información. Es importante también porque demuestra el compromiso de la organización con la seguridad de la información, lo que puede ser una ventaja competitiva. Es importante también porque evita las sanciones económicas, las acciones legales y otras consecuencias negativas asociadas con el incumplimiento normativo. ¿Bien? Y también es importante porque establece la responsabilidad de la organización y de sus empleados en la protección de la información. Muy bien. Aquí también vemos algunos marcos legales y normativos como el GDPR o el RGPD, ¿no? Reglamento General de Protección de Datos. El ámbito es en la Unión Europea, ¿no? Y bueno, es un reglamento de la Unión Europea, ¿no? Sobre la protección de datos personales, que establece requisitos estrictos para la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y la transferencia de datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Muy bien. Muy bien. La ISO 27001, bueno, su ámbito es internacional, es un estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información SGCI y proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGCI. Muy bien. Tiene muchos beneficios, como mejorar la seguridad de la información, aumenta la confianza de los clientes y socios, reduce los riesgos legales y financieros, obtiene una ventaja competitiva, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la certificación, bueno, las organizaciones pueden obtener la certificación ISO 27001, lo que demuestra su cumplimiento con el Estado. Muy bien. Después tenemos el LOPD o el GDD, ¿no? Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Eso es en España, muy bien. La ley española que adapta el RGPD al ordenamiento jurídico español, ¿no? Regula la protección de datos personales y garantiza los derechos digitales de los ciudadanos, muy bien. Muy bien, después tenemos el PCI-DSS, ¿no? Payment Card Industry Data Security Standard. Su ámbito es global, es un estándar de seguridad para las organizaciones que procesan, almacenan o transmiten información de tarjeta de crédito. Y su objetivo es proteger la información de la tarjeta de crédito contra el fraude y el robo de identidad, ¿no? Tiene una serie de requisitos como construir y mantener una red segura, proteger los datos de los titulares de las tarjetas, mantener un programa de gestión de vulnerabilidades, implementar medidas de control de accesos sólidos, monitorizar y probar regularmente las redes, ¿no? Mantener una política de seguridad de la información, etcétera. Muy bien. Después tenemos el IPA. Bueno, el IPA es Health Insurance Portability and Accountability Act, ¿no? El ámbito es en Estados Unidos, es una ley de Estados Unidos que protege la información médica confidencial de los pacientes, ¿no? Establece requisitos para la privacidad, seguridad y la detección de la brecha de datos. Muy bien. Muy bien. Eh, Implicaciones legales de incumplimiento. Bueno, multas significativas, ¿no? que pueden alcanzar un porcentaje elevado de la facturación anual de la organización. Tenemos acciones legales también, que son demandas, ¿no? por parte de los interesados, como clientes, empleados, etcétera, que han sufrido daños como resultado de la brecha de seguridad. Daños a la reputación, como pérdida de la confianza de los clientes, ¿no? socios comerciales y otras partes interesadas, lo que puede afectar negativamente a la imagen y los resultados de la organización. Responsabilidades penales, o sea, en algunos casos los directivos y los empleados de la organización pueden enfrentarse a cargos penales si se demuestra que han actuado con negligencia o dolo, ¿no? En la protección de la información.
pérdida de contratos también, la pérdida de contratos con clientes que exigen el cumplimiento de determinados estándares de seguridad. Y también suspensión de licencias, ¿no? O sea, la suspensión o revocación de licencias para operar en determinados sectores. Muy bien, en conclusión, el cumplimiento legal y normativo, ¿no? Es esencial para proteger la información, minimizar los riesgos, generar confianza y evitar las consecuencias negativas asociadas con el incumplimiento. Las organizaciones deben comprender los marcos legales y normativos aplicables, ¿no? E implementar las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Para garantizar su cumplimiento. Muy bien. Muy bien. Respuestas ante incidentes de seguridad. Bueno, la respuesta ante incidentes es un proceso estructurado, ¿no? Para identificar, para analizar, para contener, para erradicar, recuperar y aprender de los incidentes de seguridad. El objetivo es minimizar el daño, ¿no? Causado por el incidente y restaurar las operaciones normales lo más rápido posible. ¿No? Y hay una fase, ¿no? Acá se menciona una fase como la fase de, pues estas son las fases de la respuesta ante incidentes de seguridad. Tenemos la detección, donde es el proceso de identificar qué ha ocurrido en un incidente de seguridad. Muy bien. Hay actividades como monitorizar los sistemas y las redes, ¿no? Para detectar actividades sospechosas, ¿no? Tenemos el 100, IDS, IPS, etcétera. Configurar alertas para notificar a los equipos de seguridad sobre posibles incidentes. eh, bueno, animar a los usuarios a informar sobre cualquier actividad sospechosa que observen, analizar los registros de eventos, ¿no? Para identificar patrones anómalos, etcétera. En análisis, bueno, es el proceso de investigar el incidente, ¿no? Para determinar su alcance, su impacto y su causa raíz. Hay también una serie de actividades como recopilar pruebas forenses para analizar el incidente, imágenes de disco, registros de memoria, etcétera. Analizar el malware también para comprender su funcionamiento de programación, o identificar los sistemas y datos que han sido afectados por el incidente, o determinar la causa raíz del incidente, ¿no? Vulnerabilidades explotadas, errores humanos, etc. En contención, bueno, es el proceso de limitar el alcance del incidente para evitar que se propague a otros sistemas o redes. Ahí también tenemos actividades como aislar los sistemas afectados de la red, ¿no? Para evitar que el malware se propague, o cambiar las contraseñas de las cuentas también que pueden haber sido comprometidas, o bloquear el tráfico de red malicioso, o desactivar las cuentas de usuarios comprometidas, etcétera. Muy bien. Después tenemos la erradicación, que es el proceso de eliminar las causas a raíz del incidente y eliminar cualquier malware o código malicioso de los sistemas afectados, ¿no? Hay una serie de actividades también en erradicación, como eliminar el malware de los sistemas afectados, parchear las vulnerabilidades que fueron explotadas por el atacante, reconstruir los sistemas que fueron gravemente dañados, eliminar cualquier rastro del incidente de los registros de eventos, etc. Recuperación, bueno, es el proceso de restaurar los sistemas y datos a su entorno normal o su estado normal, ¿no? Y de reanudar las operaciones. Hay una serie de actividades también, como restaurar los sistemas de las copias de seguridad, verificar la integridad de los datos restaurados, reanudar las operaciones normales, monitorizar los sistemas para detectar cualquier signo de actividad maliciosa, etcétera. Muy bien. Después hay unas lecciones aprendidas, que, y bueno, es el proceso de revisar, ¿no? El incidente para identificar las lecciones aprendidas y mejorar la medida de seguridad, ¿no? Hay actividades también como revisar el incidente para identificar qué funcionó bien y por qué podría haber sido, o qué, ¿no? Y qué podría haber sido mejor. Identificar las debilidades en las medidas de seguridad, implementar mejoras en las medidas de seguridad para evitar que incidentes similares se repitan, actualizar los planes de respuesta ante incidentes en función de las lecciones aprendidas, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. Equipo de respuesta a incidentes, CSIRT, ¿no? El CSIRT. Bueno, un equipo de respuesta a incidentes también conocido como CSIRT, ¿no? Computer Security Incident Response Team o CERT, ¿no? Computer Emergency Response Team. Bueno, es un grupo de personas responsables de gestionar la respuesta ante incidentes de seguridad. Muy bien. ¿Tiene funciones? Sí. Como detectar y analizar los incidentes de seguridad, como contener y erradicar los incidentes de seguridad, como recuperar los sistemas después de un incidente, comunicar la situación a las partes interesadas, coordinar las respuestas con otras organizaciones y agencias, desarrollar políticas y procedimientos de seguridad, proporcionar formación en seguridad a los usuarios, ¿no? Etcétera. Eh, bueno, aquí también hay una observación, ¿no? Que el equipo debe de incluir personas con diferentes habilidades y conocimientos, como analistas de seguridad, ¿no? Analistas forenses digitales, administradores de sistemas, ¿no? Etcétera. En conclusión, la respuesta ante incidentes es un proceso crítico para minimizar el impacto de los incidentes de seguridad y proteger los activos de información de una organización. Un plan de respuesta a incidentes bien definido, un equipo de respuesta a incidentes capacitado y la implementación de la fase de detección, análisis, contención, erradicación, recuperación y defensa aprendida son esenciales para una respuesta eficaz. Muy bien, muy bien. Entramos al análisis forense y recuperación. Muy bien.
Bueno, hacer recordar si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad o seguridad de información, nos los hace conocer. Estamos nosotros ofreciendo certificaciones, capacitaciones, ¿no? En fin, eh, bueno, ofrecemos asesoría, consultoría también. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. No, análisis forense y recuperación. Bueno, el análisis forense y la recuperación son dos fases cruciales, ¿no? En la respuesta a incidentes de seguridad. El análisis forense busca comprender, ¿no? Qué sucedió, cómo sucedió y quién fue el responsable, mientras que la recuperación se centra en restaurar los sistemas y los datos a un estado operativo seguro. ¿Está bien? El análisis forense, bueno, el análisis forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas para identificar, ¿no? Para preservar, para analizar y presentar hechos científicos relacionados con un incidente de seguridad. Muy bien. Eh, bueno, el análisis forense tiene una serie de fases. Por ejemplo, la fase de recopilación, donde consiste ese proceso de identificar, ¿no? Y adquirir las pruebas relevantes para el incidente. Muy bien. Hay también en la fase de recuperación hay una serie de actividades, como identificar la fuente de datos relevantes, ¿no? Servidores, estaciones de trabajo, registros de red, etcétera. Adquirir copias forenses de los datos, ¿no? Como imágenes de disco, volcados de memoria. Como documentar el proceso de recuperación de pruebas, ¿no? Fecha, hora, ubicación, personal responsable, y asegurar la cadena de custodia de las pruebas. Muy bien. En la fase de análisis, bueno, consiste en el proceso de examinar, perdón, las pruebas recopiladas, ¿no? Para identificar patrones, anomalías y otras pistas que puedan ayudar a comprender el incidente. Ahí también en la fase de análisis se desarrolla una serie de actividades como el análisis de registro de log, análisis de malware, análisis de tráfico de red, análisis de volcado de memoria, análisis de archivo, análisis de la línea de tiempo de los eventos, etcétera. Muy bien. En la documentación, bueno, es el proceso de registrar todos los hallazgos del análisis forense de forma clara, precisa y completa. Ahí también hay una serie de actividades como crear un informe forense detallado, ¿no? Que describe el incidente, las pruebas recopiladas, los métodos de análisis utilizados, los hallazgos y las conclusiones. Mantener la documentación de la cadena de custodia de las pruebas o documentar cualquier desviación de los procedimientos estándares. Muy bien. Después tenemos ahí recuperación, ¿no? En el contexto forense, bueno, este aspecto se refiere a la recuperación de información dentro del análisis forense, no a la recuperación general del sistema. Implica recuperar datos eliminados, ocultos o cifrados para comprender mejor el incidente, ¿no? Ahí también se desarrollan una serie de actividades como recuperar los archivos borrados, descifrar los archivos encriptados, si fuera posible, si fuera legal también, hacer un análisis de espacio no asignado en discos duros, etcétera, ¿no? Muy bien. El principio clave del análisis forense, preservación de la cadena de custodia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, mantener un registro documentado, ¿no? De quién ha tenido acceso a las pruebas, cuándo y qué cambios se han realizado. Esto es fundamental para garantizar la admisibilidad de la prueba de un tribunal. El uso de herramientas forenses certificadas quiere decir utilizar herramientas forenses, ¿no? Que hayan sido validadas y certificadas para garantizar la predicción y la integridad de los resultados, como el InCase, FTK, Autopsy, etc. Documentación exhaustiva del procedimiento quiere decir registrar todos los pasos del análisis forense, incluyendo las herramientas utilizadas, los comandos ejecutados y los resultados obtenidos. Análisis de registro, el log, memoria y almacenamiento quiere decir que hay que analizar todas las fuentes de datos relevantes, incluyendo registros de eventos del sistema, volcados de memoria y dispositivos de almacenamiento, para obtener una visión completa del incidente. Muy bien. Muy bien. En fin. Bueno, las mejores prácticas de recuperación. Bueno, ahí tenemos verificación de integridad antes de la restauración, ¿no? Eso quiere decir que antes de restaurar cualquier sistema o datos, verificar que las copias de seguridad estén libres de malware y que la información sea íntegra, y esto ayuda a evitar la reintroducción del problema, ¿no? Después tenemos ahí restauración desde copias de seguridad verificadas. Quiere decir que utilizar copias de seguridad que hayan sido probadas, ¿no? Y verificadas para garantizar que se puedan restaurar correctamente. Bueno, aplicación de parches y actualizaciones pendientes quiere decir, después de restaurar los sistemas y aplicar todos los parches y actualizaciones de seguridad pendientes para corregir las vulnerabilidades que puedan haber sido explotadas por el atacante. ¿Muy bien? ¿No? Hay que aplicar todos los parches y todas las actualizaciones de seguridad. ¿Muy bien? Monitorización intensiva por recuperación quiere decir que monitorizar intensivamente los sistemas restaurados, ¿no? Hay que hacer eso, ¿para qué? Para detectar cualquier signo de actividad maliciosa, ¿no? Y esto va a ayudar a garantizar que el incidente ha sido completamente erradicado y que los sistemas permanezcan seguros. Muy bien. Creación de imágenes forenses antes de restauración quiere decir que si es posible, no crear imágenes forenses de los sistemas comprometidos antes de cualquier proceso de limpieza o restauración. Esto permite que el análisis forense se realice en los sistemas originales y capture cualquier evidencia que pueda perderse
perderse durante la recuperación. Muy bien. Muy bien. En fin. Después hay, bueno, en conclusión, ¿no? El análisis forense y la recuperación son procesos esenciales para responder a incidentes de seguridad, ¿no? De manera eficaz. Y al seguir los principios clave del análisis forense y las mejores prácticas de recuperación, las organizaciones pueden comprender los incidentes, minimizar los daños y restaurar sus sistemas y datos ¿no? a un estado operativo seguro. Muy bien. Tenidas en ciberseguridad en el 2025. Bueno, el problema de la ciberseguridad está en constante evolución, impulsado por la innovación tecnológica y las nuevas amenazas, ¿no? Entonces, aquí se muestra una serie de tendencias. Por ejemplo, la IA defensiva, inteligencia artificial defensiva, que el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la capacidad de seguridad, ¿no? Esto incluye la automatización de tareas de seguridad, la detección avanzada de amenazas, la respuesta a incidentes y el análisis predictivo. Muy bien. Después tenemos la IA maliciosa. Inteligencia artificial maliciosa. Quiere decir que el uso de la IA por parte de los atacantes para llevar a cabo ataques más sofisticados y automatizados. Muy bien. ¿Qué se puede hacer con la IA maliciosa? Por ejemplo, crear correos electrónicos de piercing más convincentes y personalizados, o generar malware que sea más difícil de detectar y analizar, o automatizar la explotación de vulnerabilidades y la explotación de sistemas, o desarrollar técnicas para evadir los sistemas de detección de amenazas basados en IA, o crear campañas de desinformación a gran escala para manipular la opinión pública o influir en los eventos, etcétera. Muy bien. Eh, Blockchain seguro quiere decir, bueno, el uso de la tecnología blockchain para mejorar la seguridad de la información, ¿no? Ahí también hay una serie de actividades como crear identidades digitales seguras y descentralizadas que sean difíciles de falsificar, o controlar el acceso a los recursos de forma segura y transparente, o garantizar la integridad, ¿no? De los datos almacenados en el blockchain. Muy bien. Después tengo Cloud Security Mesh. Bueno, un enfoque arquitectónico distribuido, ¿no? Para la seguridad en la nube que integra múltiples servicios de seguridad en una malla cohesiva. Muy bien. Su objetivo aquí es simplificar la gestión de la seguridad en entornos multinube e híbridos, donde los recursos estén dispersos, ¿no? Y la complejidad sea alta. Muy bien. Biometría avanzada, bueno, el uso de técnicas biométricas más sofisticadas y precisas para la autenticación de usuarios. Muy bien. Eh, DevSecOps total, bueno, la integración completa de la seguridad, ¿no? En toda la fase del ciclo de vida del desarrollo de software, de la planificación hasta el despliegue y el mantenimiento, hay una serie de principios en DevSecOps, como la automatización de la seguridad, quiere decir automatizar la prueba de seguridad y la aplicación de políticas de seguridad. Otro principio es la integración continua y la entrega continua, ¿no? Hay que incorporar la seguridad en el proceso CICD. Otro principio es la colaboración. Hay que fomentar la colaboración entre todos los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad. Otro principio es la responsabilidad compartida, o sea, distribuir la responsabilidad de la seguridad entre todos los miembros del equipo. Muy bien. Bueno, en conclusión, el panorama de la ciberseguridad de 2025 está marcado por la creciente sofisticación de las amenazas y la necesidad, ¿no? De adaptar un enfoque más proactivo, más automatizados y centrados en la inteligencia artificial. Y las organizaciones que se adaptan a estas tendencias estarán mejor posicionadas para proteger sus activos de información y garantizar su éxito en el futuro. Muy bien. ¿Qué más? A ver, el futuro de la seguridad, ¿no? De TI. Bien, denme un segundo. Muy bien. Muy bien, el futuro de seguridad de TI. Bueno, el futuro de seguridad de TI no se trata solo de tecnología, sino de cómo las organizaciones integran la seguridad en su ADN, ¿no? Una visión estratégica es esencial para afrontar las crecientes amenazas y aprovechar las oportunidades que surjan. Muy bien. Tenemos una visión estratégica. Bueno, la seguridad de TI debe estar alineada, ¿no? Con los objetivos y riesgos del negocio, y esto implica comprender las prioridades de la organización, identificar los activos más valiosos y protegerlos adecuadamente. La gestión de riesgos debe ser un proceso continuo y proactivo, ¿no? Y esto implica identificar, evaluar, mitigar y monitorear todos los riesgos de seguridad de forma regular. La capacidad de una organización para resistir, recuperarse y adaptarse a los ciberataques, ¿no? Y esto implica tener planes de respuesta a incidentes, copias de seguridad, sitios alternativos, estratégicos de comunicación, etcétera. ¿Ve? Esa es la visión estratégica. Otro punto relacionado a la visión estratégica es la colaboración. Quiere decir que la seguridad de TI requiere la colaboración entre diferentes departamentos, proveedores y socios, y esto implica establecer canales de comunicación claros, compartir información sobre amenazas y coordinar las respuestas a incidentes. Muy bien. La cultura de seguridad también es parte de la visión estratégica porque crea una cultura de seguridad en toda la organización donde todos los empleados comprendan todos los riesgos y todas sus responsabilidades en la protección de la información. Muy bien.
También hay que invertir, ¿no? En la formación continua de los profesionales de seguridad para que puedan mantenerse al día, ¿no? Con las últimas amenazas y las últimas tecnologías. Muy bien. Inteligencia artificial, bueno, la IA desempeñará un papel cada vez más importante en la seguridad TI, tanto en la defensa como en el ataque. Muy bien. Y bueno. Hay una serie de aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, como identificar comportamientos anómalos, ¿no? Y patrones sospechosos que podrían indicar un ataque, como automatizar la respuesta a incidentes comunes, ¿no? Para reducir el tiempo de respuesta y minimizar los daños, como predecir los posibles ataques y tomar medidas preventivas, como identificar y priorizar las vulnerabilidades en los sistemas y aplicaciones, como entender y mitigar las técnicas de ingeniería social utilizadas por los atacantes, etcétera. ¿Muy bien? Blockchain y Zero Trust, ¿no? Eh, Bueno, la tecnología blockchain puede utilizarse para mejorar la seguridad de la identidad, ¿no? La gestión de acceso y la integridad de los datos. Zero Trust, bueno, es un modelo de seguridad, ¿no? Que asume que ninguna persona o dispositivo deben ser automáticamente confiables, ya sea dentro o fuera de la red, ¿no? Muy bien. Eh, Seguridad en la nube. Bueno, cada vez más organizaciones están migrando a sistemas y datos en la nube, lo que plantea nuevos desafíos de seguridad. Hay que comprender también el modelo de responsabilidad compartida de la seguridad en la nube, ¿no? Donde el proveedor de la nube es responsable de la seguridad de la infraestructura y el cliente es responsable de la seguridad de sus datos y de sus aplicaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, el futuro de la seguridad TI requerirá un enfoque estratégico, ¿no? Que combine la tecnología, los procesos y las personas. Las organizaciones deben adoptar una visión holística de la seguridad, invertir en ella, implementar modelos de Zero Trust y garantizar la seguridad en la nube. La clave del éxito será la capacidad de adaptarse a las nuevas amenazas y tecnologías, ¿no? Y de crear una cultura de seguridad en toda la organización. Muy bien. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, la seguridad TI es un desafío constante y en evolución que requiere un compromiso continuo por parte de todas las organizaciones. Ignorar la seguridad TI es un riesgo inaceptable, ¿no? En un entorno digital actual. Muy bien. Eh, Puntos claves. Bueno, la seguridad TI es un proceso continuo, no es un producto. Otro, que las amenazas evolucionan constantemente, requiriendo adaptación. Otro, que el factor humano sigue siendo el eslabón más vulnerable, así es, ¿no? A través de la ingeniería social. Y otro punto clave es que la prevención y detección temprana son fundamentales. Muy bien. Yo podría adicionar otros puntos claves acá, como eh, contar con un enfoque multicapa. Por ejemplo, quiere decir, esa es una estrategia de seguridad que es eficaz y requiere un enfoque multicapa que combine tecnología, procesos y personas. Muy bien. Otro punto que podría mencionar acá es una responsabilidad compartida, o sea que la seguridad TI es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre todos los miembros de la organización, de la alta dirección hasta los usuarios finales. Muy bien. Muy bien. Inversión en seguridad. Bueno, que la seguridad TI no es un gasto, sino es una inversión esencial para proteger los activos de información de la organización, garantizar la continuidad de negocio y mantener la confianza de todos los clientes y todos los socios. Muy bien. Hay que calcular también el rol de la seguridad TI, ¿no? Esto puede ser difícil, pero es importante tener en cuenta todos los costos de un posible incidente, como la pérdida de datos, la introducción de las operaciones, los daños a la reputación y la multa legal. Muy bien. Hay que asignar también los recursos adecuados a la seguridad TI, incluyendo personal calificado, herramientas y tecnología. Hay que priorizar las inversiones en seguridad en función del análisis de riesgo y del impacto potencial de las amenazas. Hay que integrar la seguridad en todas las etapas de desarrollo de los sistemas y aplicaciones como DevSecOps. Muy bien. Bueno, llamada a la acción, bueno, hay que evaluar y adaptar. Quiere decir, evaluar una postura de seguridad actual y adaptarse a adaptar, debemos adaptar nuestras estrategias para abordar nuestras amenazas emergentes. Muy bien. Otra llamada a la acción es invertir en programas de concienciación e información continua para todos los usuarios. Otro es adoptar un modelo de seguridad Zero Trust para garantizar que solo los usuarios y dispositivos autorizados tengan acceso a los recursos. Otro punto de llamada a acción es que hay que utilizar la automatización y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, ¿no? Y la eficacia de sus operaciones de seguridad. Otro punto aquí es asegurarse de que los sistemas y datos en la nube están protegidos adecuadamente, etcétera, ¿sí? No hay que bajar la guardia, o sea, la seguridad es un proceso continuo, hay que mantenerse alerta, ¿no? A adaptar nuestras defensas y nunca y nunca dejar de aprender, ¿no? Entonces, en conclusión, la seguridad TI es un viaje, no es un destino, y al adoptar un enfoque proactivo, estratégico y centrado en las personas, las organizaciones pueden proteger sus activos de información, ¿no? Y prosperar en un entorno digital. Muy bien. Muy bien. Bueno, espero que esta capacitación haya sido de su agrado, ¿no? Que lo hemos preparado para ustedes, para los usuarios de todas nuestras redes sociales. Muy bien.
si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad o, por ejemplo, análisis de ciberforensis, por ejemplo, ¿no? En Internet de las Cosas, ¿no? En blockchain, nosotros ofrecemos esas certificaciones. Bien. Los precios son tan cómodos, ¿no? Están desde $100, aprovechen. Damos posibilidad de pago, ¿no? En fin, tiene muchos beneficios como acceso a la plataforma, materiales, simuladores, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, si se han comprado sus certificaciones, lo pueden adquirir en www.colgate.com o se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 993-261-682 de Lima, Perú. Mi nombre es Amador Alejandro Foronda, soy CISO, especialista en ciberseguridad, seguridad de información, ética y hack. Bien. Bueno, en transformación digital también, etcétera. Muy bien, entonces, soy auditor, líder auditor e implementador de normas ISO y también marco de ciberseguridad, ¿no? Como el NIS, ¿no? CSP, o si no, también el NIS, también el DORA también, ¿no? Etcétera. Muy bien. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.